Bienvenidos a otra edición de México Retro. Hoy viajaremos en el tiempo para recordar los primeros 5 años de la década de los 80, un periodo que marcó un antes y un después en la historia de la Ciudad de México. Fueron años de cambios, de nuevas costumbres y de una ciudad que comenzaba a transformarse en medio de una época muy particular. Acompáñanos a recorrer sus calles, a descubrir cómo era la vida cotidiana y a revivir ese ambiente que definió a toda una generación. Tal vez, mientras avanzamos en este recorrido, logremos despertar algunos de tus recuerdos más entrañables de aquel México que aún vive en la memoria. El año de 1980 marcó el inicio de una década en la que la Ciudad de México comenzó a perfilarse hacia el futuro. Con el paso de los años, hasta completar el primer lustro de esa década, el rostro de la capital se transformaba cada vez más, mostrando una imagen más moderna y dinámica. En distintos puntos de la ciudad comenzaban a surgir construcciones más contemporáneas y atractivas, reflejo del crecimiento y la modernización que experimentaba la gran urbe. Las calles, avenidas y barrios ofrecían nuevas experiencias para quienes recorrían la capital, que poco a poco adquiría un carácter más cosmopolita. Aunque dejaba atrás algunos de los paisajes urbanos que habían definido a décadas anteriores, la ciudad aún conservaba parte de la historia que le había dado identidad y fama. Al mismo tiempo, las zonas turísticas incorporaban nuevas infraestructuras que despertaban el interés de visitantes nacionales y extranjeros. Desde diversos rincones podían apreciarse estos cambios que la ciudad comenzaba a mostrar al mundo, consolidándose cada vez más como una metrópoli moderna y atractiva. Para los habitantes de la Ciudad de México, estas transformaciones también representaban beneficios, al poder disfrutar de una capital cada vez más dinámica, moderna y llena de vida. Las calles de la ciudad aún conservaban mucho del estilo característico de los años 70, aunque poco a poco comenzaban a notarse los cambios que llegarían con el paso de los años. Varias de las avenidas y calles más importantes empezaban a mostrar nuevos rostros urbanos, reflejo de una capital que avanzaba hacia la modernidad. La Ciudad de México y sus habitantes también se mantenían al ritmo de la moda y de las nuevas costumbres que marcaban la época. Cada calle tenía su propia vida, una identidad particular que la diferenciaba de otras vialidades de la gran urbe. Grandes proyectos urbanos transformaban las principales arterias de la ciudad, por donde diariamente circulaban miles de automóviles, convirtiéndolas en vías cada vez más indispensables para enfrentar el creciente problema del tránsito. Las imágenes que dejaron esos lugares permanecen hoy en la memoria de muchas personas, así como en fotografías y filmaciones realizadas por quienes fueron testigos de aquella época. Gracias a esos registros, hoy podemos conocer mejor la historia urbana de la capital. Muchas de estas vialidades formaron parte de nuestra vida cotidiana. Estaban en las colonias donde vivimos, cerca de nuestros trabajos, escuelas o en aquellos lugares favoritos donde pasamos buena parte de nuestra juventud. Las calles de la Ciudad de México guardan innumerables historias que se van acumulando con el paso de los años. Recorrerlas en aquellos tiempos dejó experiencias inolvidables tanto para sus habitantes como para muchos visitantes que tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad durante los primeros 5 años de la década de los 80. En aquellos años, practicar algún deporte en el Centro Social y Deportivo Guelatao era toda una experiencia. Aunque este complejo fue inaugurado en 1975, durante los primeros años de la década de los 80 se convirtió en una verdadera novedad y en uno de los espacios más concurridos para la recreación y el deporte en la ciudad. El lugar donde se construyó también guarda una interesante historia, ya que anteriormente en ese sitio se encontraba el antiguo mercado de la Lagunilla, un punto muy concurrido en épocas pasadas y que formó parte importante de la vida comercial de la zona. Con el paso del tiempo, este espacio se transformó en un centro dedicado al deporte y la convivencia, donde muchas personas acudían para ejercitarse, convivir y disfrutar de las instalaciones que representaban parte de la modernización de la ciudad en aquellos años. Durante el primer lustro de la década de los 80, muchos habitantes de la Ciudad de México aún viajaban en los recordados camiones Delfín, que durante años formaron parte del transporte público de la capital. Sin embargo, en 1981, surgió un nuevo sistema que marcaría una etapa importante en la movilidad urbana, el servicio de Ruta 100. A pesar de la llegada de este nuevo organismo de transporte, los camiones Delfín continuaron circulando por varias calles de la ciudad durante algún tiempo. Poco a poco, muchos de estos vehículos fueron integrándose a la flota de Ruta 100.
lo que permitió que siguieran prestando servicio, aunque ahora bajo una nueva administración. Con el paso de los años, estos modelos comenzaron a ser reemplazados por unidades más modernas, lo que transformó gradualmente la imagen del transporte público en la ciudad. Así, durante la década de los 80, los camiones de pasajeros vivieron una etapa de transición que reflejaba los cambios y la modernización que experimentaba la Ciudad de México. El bosque de Chapultepec también nos dejó numerosas imágenes que hoy resultan profundamente nostálgicas. Pasar una tarde de fin de semana o un día feriado en ese lugar era una de las actividades favoritas de muchas familias, que llevaban a sus hijos para disfrutar del aire libre, convivir y estar en contacto con la naturaleza. Dentro de este gran espacio de recreación existían diversos sitios y atracciones que lo convertían en un punto de encuentro muy importante para distintas generaciones que vivieron aquellos primeros 5 años de la década de los 80. El ambiente, las costumbres y las tradiciones de la época daban al lugar un carácter muy especial. En esos años, el bosque de Chapultepec mostraba diferentes aspectos de su paisaje urbano, muchos de los cuales hoy pueden compararse con la imagen actual del lugar. Aunque la tradición de visitarlo para descansar, pasear o divertirse continúa hasta nuestros días, varios de sus espacios han evolucionado con el tiempo para adaptarse a nuevas necesidades y a una ciudad cada vez más moderna. Aún así, muchas de sus atracciones, así como sus museos, permanecen en la memoria de quienes vivieron esa época. El bosque siempre ha ofrecido un espacio para todos los gustos, y durante la década de los 80 fue uno de los lugares más queridos y recordados por quienes lo visitaban con frecuencia. Las experiencias vividas allí quedaron grabadas en la memoria de esa generación, que con el paso del tiempo ha compartido sus recuerdos y anécdotas con las nuevas generaciones, manteniendo viva la historia y el cariño por este emblemático espacio de la ciudad. El comercio también trajo consigo nuevas tendencias en la moda y en la tecnología, factores que comenzaron a transformar la forma de vida de muchas personas. Poco a poco, la sociedad se fue adaptando a nuevos estilos de consumo y a una manera distinta de entender la modernidad. Cada nuevo artículo que llegaba a los comercios despertaba el interés del público. Muchas personas buscaban mantenerse al día con las nuevas tendencias, mientras que las tiendas se encargaban de ofrecer esos productos que comenzaban a revolucionar el consumo en la Ciudad de México. Durante esos años surgieron nuevas marcas, así como aparatos y productos que rápidamente captaron la atención de la gente. La vida social también adoptaba un concepto más moderno, lo que influyó en distintos aspectos de la vida cotidiana. En el hogar, en el trabajo, en la escuela y en la forma de convivir. En el primer lustro de los años 80, las calles, plazas y zonas donde se encontraban los comercios eran lugares muy concurridos. En escaparates y anuncios podían verse las nuevas modas que poco a poco definían la estética de la época. Uno de los sectores que más adoptó estos cambios fue la juventud, que le dio un estilo muy particular a la década de los 80. Su forma de vestir, su música y sus gustos marcaron una tendencia que influyó en toda la sociedad. El comercio se convirtió en un reflejo de esos cambios, ya que con la llegada de nuevos productos, incluso las tiendas más sencillas buscaban nuevas formas de promover sus artículos y atraer a los clientes. Los años 80 representaron para muchos una etapa de modernidad y renovación. Nuevos colores, materiales, diseños y ritmos comenzaron a formar parte de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes que adoptaban estas tendencias con entusiasmo. Así, la Ciudad de México comenzaba a mostrarse ante el mundo como una gran metrópoli cosmopolita, donde la modernidad, el consumo y la cultura urbana definían el espíritu de aquella época. Los primeros 5 años de la década de los 80 también estuvieron marcados por un cambio importante en el gobierno del país. El sexenio de José López Portillo llegaba a su fin, dando paso en 1982 al nuevo mandato de Miguel de la Madrid, lo que significó la llegada de nuevas políticas y una etapa distinta para México. Estos cambios también se reflejaron en la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. Uno de los principales retos que enfrentaba el gobierno era la pobreza, ya que la desigualdad social era muy evidente y una parte importante de la población carecía de suficientes oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Otro problema significativo era la creciente sobrepoblación de la capital. Cada vez más personas llegaban a la Ciudad de México en busca de trabajo y mejores oportunidades, lo que provocaba que la demanda de empleo, vivienda y servicios fuera cada vez mayor.
la movilidad también comenzaba a complicarse. Las calles se llenaban de automóviles y de personas que diariamente se desplazaban por la ciudad para cumplir con sus actividades. Al mismo tiempo, la contaminación aumentaba y con ella también se volvían más comunes algunas enfermedades respiratorias. Por otro lado, la delincuencia empezaba a presentarse con mayor frecuencia en ciertas zonas de la ciudad, reflejando las tensiones sociales que vivía la capital en esos años. Así, mientras la Ciudad de México avanzaba hacia la modernidad y mostraba una imagen cada vez más cosmopolita, también enfrentaba diversos desafíos sociales que formaban parte de la compleja realidad de aquella época. Es momento de nuestra trivia. Pero antes queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente a la pregunta del video anterior. Y ellos son Marco Antonio Brito Flores, Pachi Ochoa, Checo Máximo Décimo Meridio, Francisco, Guillo Pesa, Rafa Aranda, Octavio Bautista, Ismael Villarreal, Sandra Reyes, Luis Cadena, José Díaz, Doroti, Julio César Reyes, Abraham Eliserio Chávez, Charlie López, Gilberto Cruz, Arjuna Hernández, Fabulosos KJBF, Forbidden Memories, Fernando Dosta y Alfredo Valdés. Efectivamente, la fotografía fue tomada en el número 153 de la calle Salvador Díaz Mirón, en la colonia Santa María la Ribera. La casa aún existe en la actualidad, aunque con algunas modificaciones, ya que se le agregó un nivel adicional. Ahora es momento de la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Los recuerdos que nos dejó este lustro fueron muchos, y uno de los más importantes fue la vida escolar, una etapa muy significativa en nuestras vidas. En aquellos años, la escuela tenía un estilo de enseñanza diferente. La forma de estudiar, aprender y convivir con los compañeros era distinta a la de hoy. Eran otros tiempos, con otra dinámica educativa. Las materias, la manera de enseñar de los maestros y hasta los útiles escolares tenían un estilo muy particular. Usábamos diferentes tipos de libros, cuadernos de colores y materiales que hoy evocan gratos recuerdos de aquellos días en el salón de clases. Para quienes vivimos esa época, las imágenes de esos años siguen siendo entrañables. Lo mismo ocurría con muchos de los productos que formaban parte de nuestra vida cotidiana. Tenían presentaciones muy distintas a las actuales y al verlas nuevamente es inevitable que despierten recuerdos. En su momento los usábamos con total naturalidad, sin imaginar que con el paso del tiempo los extrañaríamos cuando comenzaron a cambiar, evolucionar o desaparecer. Cada uno de esos artículos que estuvieron en nuestros hogares formó parte de nuestra historia. Muchas marcas que veíamos en la televisión, en los anuncios publicitarios, en las tiendas o en los supermercados nos acompañaron durante nuestro crecimiento. Gracias a que algunos de estos productos se han conservado en fotografías, colecciones o recuerdos familiares, hoy podemos volver a verlos y recordar con cariño una época que dejó una huella especial en nuestras vidas. La televisión también nos dejó muchas anécdotas a través de sus transmisiones. Los programas que veía cada miembro de la familia quedaron grabados en la memoria, sobre todo porque muchos de ellos ya no se transmiten en la actualidad. Cada canal de la época presentaba contenidos que se convirtieron en nuestros programas favoritos, aquellos que esperábamos ver todos los días con entusiasmo. Fueron producciones que marcaron una etapa muy especial entre 1980 y 1985, años en los que surgieron nuevos contenidos televisivos que acompañaron la vida cotidiana de muchas familias. A través de la televisión también conocimos a artistas que marcaron tendencias en la moda, en la música y en el entretenimiento, influencias que muchas personas adoptaron en su vida diaria. Además de entretenernos, la televisión fue una ventana al mundo. Por medio de sus noticieros, nos informábamos de lo que ocurría en México y en otros países, y a través de ella, fuimos testigos de acontecimientos que marcaron la historia. Desde entonces, la televisión ha sido un medio importante tanto para el entretenimiento como para la información, aunque en ocasiones algunos contenidos han generado debates sobre su impacto en la sociedad y en ciertos miembros de la familia. Sin duda, fueron muchos los recuerdos que nos dejó ese lustro. Y así como ocurrió en los primeros años de los 80, cada década ha dejado momentos que han quedado grabados en la memoria de quienes los vivieron. Y así concluimos este viaje nostálgico por la historia urbana de la Ciudad de México.
Muy pronto seguiremos recorriendo distintos lugares de la capital para comparar el antes y el después de esos sitios que han sido parte importante de su historia. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que también haya despertado algunos recuerdos de aquella época. Si fue así, no olvides darle like y suscribirte al canal. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas de México Retro. Nos vemos muy pronto en un nuevo recorrido por el pasado de la Ciudad de México.